Dice 2 Timoteo 3, versículos del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el fin de la palabra de Dios en nuestros corazones siempre es perfeccionarnos. Siempre es hacernos más parecidos a Jesús. Toda la escritura nos sirve para esto. La Biblia entera está llena de enseñanzas para nuestras vidas. Y este es el caso del libro de Proverbios. ¿Cuántos han podido leer alguna vez, aunque sea un proverbio? ¿Sí? Es palabra del Señor, útil para la vida diaria. El libro de Proverbios fue escrito para ayudarnos a vivir según la voluntad de Dios. Para aprender a vivir, dice ahí al inicio de este libro, de una manera justa, y evitar un estilo de vida pecaminoso. Se resume en el primer capítulo de Proverbios, en los primeros versículos, el propósito de este libro. Nos enseña cómo comportarnos de manera sabia en todos los aspectos de nuestra vida. Contrariamente a las ideologías que se promueven en estos tiempos, Dios nos enseña que para alcanzar, lo vamos a decir así, el éxito en todos los ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, en el ámbito laboral, en las relaciones interpersonales entre personas, ¿sí? o en nuestras vidas espirituales, debemos ser diligentes y esforzados. Estas son dos palabras que se repiten continuamente en el libro de Proverbios: diligencia y esfuerzo. Lo contrario de esto es ser perezoso, ¿sí? Y vamos a leer muchísimos proverbios que hablan sobre el que es diligente y el que es perezoso y sus consecuencias. ¿Qué significa que alguien sea perezoso? Según lo que dice el diccionario, que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar, ¿sí? Un perezoso es alguien que tiene poca disposición a esforzarse, poca disposición a trabajar. Y Proverbios 13:4 nos muestra cómo es el perezoso. Dice que el alma de perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sí? Dice, aún hay proverbios que hablan sobre el perezoso, que dice que no es capaz de tener el plato y la cuchara y llevársela a la boca. ¿Sí? A este extremo llega el perezoso. No se quiere esforzar, no quiere trabajar. La pereza, y esto que voy a decir ahora, lo leí en un artículo escrito por una psicóloga que se especializa en emociones, en una revista de salud, y dice: la pereza es un mal hábito que nos impide lograr nuestros objetivos. A corto plazo, ¿cuál es el efecto de la pereza? Es un efecto satisfactorio, nos da satisfacción, porque de alguna manera podemos zafar de alguna responsabilidad. Pero después, cuando se va este efecto de placer por habernos zafado de una responsabilidad, inmediatamente viene culpa, frustración, insatisfacción o inseguridad por no hacer lo que debimos hacer en su momento, sumado a las consecuencias negativas de no haber hecho lo que debíamos haber hecho en el momento que lo debíamos haber hecho. ¿Sí? Ahora, esto lo saqué también de la Organización Mundial de la Salud y de algunas revistas de salud especializadas, que dicen que dormir mucho es perjudicial para nuestra salud. Dormir mucho, a pesar de lo que nosotros podamos creer, es perjudicial para la salud. De hecho, según la edad que la persona tenga, tiene una cantidad de horas mínimas que debería dormir para que el cuerpo se regenere.
El descanso hace que el cuerpo se regenere, que de alguna forma nuestra cabeza, el cerebro se resete, así como una máquina, se limpian los archivos y arrancamos al otro día con fuerza, arrancamos al otro día con muchas ganas, con entusiasmo. Pero, por ejemplo, un niño hasta los 3 años puede dormir a veces más de 12 horas. Y para el niño de esa edad está bien. Pero una persona adolescente, joven o ya un adulto, hay un promedio de 7 horas para descansar bien, ¿sí? Más de 7 horas o más de 10 horas, dice este estudio, comienzan a ocurrir alteraciones en nuestro cuerpo que en algunos casos son irreversibles. No es que justo el lunes feriado, entonces vos decís, este lunes duermo más de lo que duermo porque siempre me levanto a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Eso no te hace nada si ese día te levantas más tarde. Pero la persona que habitualmente duerme más de 10 horas o más de 12 horas, es totalmente un efecto contrario que se produce en su cuerpo, al punto tal de que se altera lo que los médicos llaman el reloj biológico, ¿sí? Cuando uno se acostumbra a levantarse un horario todos los días a la misma hora, todos los días a la misma hora, no te hace falta un despertador. Entonces, cuando estás de vacaciones, ¿qué ocurre? Si vos te levantás siempre a las 5 de la mañana, al menos los primeros días o la primera semana te despertás a las 5 de la mañana, ¿sí? Porque tenés un reloj biológico que te despierta apenas se empieza a despertar el cuerpo, apenas detecta la luz del sol, ¿sí? ¿Qué pasa si vos no te levantás cuando te despertaste solo? Voy a decir, voy a dormir media hora más, 1 hora más, 3 horas más, para estar más descansado. Ocurre que el cuerpo está acostumbrado a partir de esa hora a comenzar a gastar energía. Entonces vos podés dormir 12 horas, pero son 12 horas que vas a dormir mal, porque son 12 horas que el cuerpo se va cansando, ¿sí? Cuando vos te despertas, se produce una confusión en el cuerpo. Lo estoy diciendo así sin términos médicos ni nada, porque esos artículos eran palabras minuciosas, ¿sí? Específicas. Pero cuando vos te despertas, el cuerpo no sabe dónde está, ¿sí? No sabe dónde está, no sabe si es de día, si es de noche. Entonces, dormir más de 10 horas, de 12 horas, comienza a hacer que tu reloj biológico se altere. Después, ¿qué pasa? A la noche no te podés dormir, ¿sí? Al otro día no te podés despertar y vas cambiando tu forma habitual de descanso. Pero esto a nivel del cuerpo también produce que cambie el metabolismo del cuerpo, al punto tal que te puede dar hasta diabetes. ¿Por qué? Porque el cuerpo produce más o menos insulina, te puede llegar a dar un infarto con el tiempo, puedes tener problemas de obesidad o problemas en la alimentación, falta de concentración, ¿sí? El dormir más no te va a hacer que vos pienses más rápido, ¿sí? El dormir lo necesario y descansar lo necesario hace que tu cerebro se resete y si tenés que rendir un examen, vas fresquito a rendir el examen. Pero no quiere decir que si te la pasaste durmiendo el día anterior, al otro día vas a ir y vas a hacer una luz rindiendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto que les cuento? Porque muchas veces está relacionado el hábito de dormir con la pereza, ¿no es cierto? Con el ser perezoso, con hacer fiaca, como quien dice. Y vemos que la pereza, aún para los médicos, aún para los especialistas, para los psicólogos, está relacionado con algo totalmente negativo. Y en la Biblia también. O sea que Dios es sabio, Dios es inteligente. Dios, en el libro de Proverbios, nos da pautas de vida y de conducta para que nos vaya bien. ¿Qué dice la Biblia sobre la pereza? Por ejemplo, en Proverbios 6, del 6 al 11, dice: ve a la hormiga, oh perezoso. En versiones más actuales, ¿sabe qué dice? Perezoso, deja de dormir. Te lo dice menos con poesía, te lo dice más directo, ¿no? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Y fíjense cuál es la consecuencia. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como el hombre armado. ¿Sí? ¿Qué hace el perezoso? Se cruza de brazos, cabecea, se pone cómodo, estira los pies, se queda dormido, pero cuando se da cuenta, el tiempo ha pasado. ¿Sí? Se da cuenta y el tiempo ha pasado. Ha perdido muchísimos días, muchísimos años de su vida sin hacer absolutamente nada. Entonces, dice la Biblia, así vendrá tu necesidad. En otra versión dice, como un ladrón. Y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuál es la consecuencia de la pereza según la Biblia? Es la destrucción de nuestras vidas. Esta es la consecuencia de la pereza. Ahora dijimos que en el libro de Proverbios encontramos consejos de sabiduría. Y en este caso, el ejemplo de sabiduría, ¿saben quién lo da? Las hormigas. ¿Qué dice sobre las hormigas? ¿Por qué son sabias las hormigas? Si las hormigas son sabias, veamos entonces qué tenemos que aprender de ellas. El primer punto, lo primero que tenemos que aprender de las hormigas, según lo que leímos, es que las hormigas no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. ¿Sí? Las hormigas no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. O sea, no procrastinan. ¿Escucharon esa palabra? ¿Sí? No procrastinan. Parece un trabalengua. Dice el versículo 8, preparan en el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Cuándo la hormiguita busca su comida? ¿En el verano o en el invierno? ¿En el verano? Sí. Entonces, ¿qué hace? Guarda su comida y cuando viene el invierno, tiene que comer. Lo hace en su debido tiempo y en su debido momento. Ahora, ¿qué significa procrastinar? ¿Qué significa esta palabra tan rara? ¿Sabe qué significa? Consiste en posponer deliberadamente tareas importantes, pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo en el momento. Estás posponiendo cosas que podés hacer hoy, que son importantes, pero la dejas para mañana. Pero es una forma de evadir responsabilidades por actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. A ver si se entiende. Por ejemplo, ¿a cuánto le ha pasado que tienen que rendir, tienen que estudiar y saben que en la biblioteca está el libro que necesitan, pero justo ese día mágicamente van a la biblioteca y se les ocurre que tienen que ordenarla primero, ¿o no? Entonces van, buscan un plumero, sacan los libros, leen libros que nunca leyeron, pero todo para no estudiar, ¿o no? ¿A cuánto le ha pasado que para zafar de cierta responsabilidad, de repente aparece algo más importante? Y lo patean, y lo patean, y lo van pateando, pero en realidad no es importante. Estamos excusándonos atrás de una actividad que es irrelevante en ese momento, y nosotros decimos es importante, pero en realidad es una excusa. Entonces, ¿qué hace la hormiga? La hormiga no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el tiempo de salir a buscar la comida. Hoy es el tiempo de ponerse las pilas con el estudio, con el trabajo, con el servicio a Dios, ¿sí? Y todas esas actividades que parecen más importantes, en realidad son excusas. Y la hormiga es sabia porque no hace esto. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La segunda característica de la hormiga es que las hormigas son disciplinadas. ¿Sí? Las hormigas son totalmente disciplinadas. Dice el versículo 7 y 8, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador,
ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. A la hormiga no hace falta que nadie le venga a decir lo que tiene que hacer. Lo hace, hace lo que tiene que hacer en su momento y sin que nadie le diga. Es increíble el comportamiento de las hormigas. Sea reina, sea obrera, sea zángano o sea soldado, cada hormiga sabe qué rol cumple en esa comunidad, en esa sociedad. Porque las hormigas son unos animales que viven en sociedad. Y si una de esas hormigas se rebela, y si las reinas ya no quieren poner más huevos, si los zánganos no quieren fecundar a la reina, y si los obreros no quieren buscar alimento, si los soldados no quieren defender al hormiguero, y falta el chivito, pero esa es otra canción, ¿qué pasa? Se echa a perder toda esa comunidad. Toda esa comunidad se echa a perder. Ahora cada uno sabe cuál es su rol. Cada uno sabe para lo que fue encomendado en esa comunidad. No es necesario que nadie les recuerde sus tareas y son capaces de tomar decisiones individualmente que afecten positivamente a la comunidad. ¿Cómo es esto? Es increíble cómo se comportan las hormigas. Salen las hormigas obreras a buscar comida. Entonces nosotros vemos todas las hormiguitas en fila. Se cae un árbol, alguien pone una latita y ¿qué hace la hormiga que va adelante? Inmediatamente no se vuelve y le dice, reina, reina, ¿qué hago ahora? No, por sí sola, por su propia voluntad, sale ella a explorar el entorno. Encuentra un caminito y con un aroma que va dejando la hormiga, que se llama feromona, va marcando un caminito invisible de olor que las otras hormigas detectan con sus antenitas. Entonces están todas paradas al frente del obstáculo y sienten el olor que va para allá y comienzan a seguir a la otra hormiga. ¿Sí? Entonces toman decisiones individuales, pero son decisiones individuales que afectan a esa comunidad, a ese hormiguero, de forma positiva. Los soldados, si tienen que dar su vida por el hormiguero, van a dar su vida por ese hormiguero. ¿Sí? Ahora, yo veía esto. No es necesario que nadie les recuerde sus tareas si son capaces de tomar decisiones individuales que afecten positivamente a la comunidad. Por ejemplo, elegir un nuevo camino. En este tiempo, las empresas y cualquiera que quiera buscar trabajo y que se interese en mejorar, en buscar nuevos empleos, investiguen un poquito, como estoy haciendo yo, que quiero cambiar de trabajo. ¿Qué están pidiendo las empresas en este tiempo? ¿Qué tipo de empleado quiere una empresa? Y las empresas, entre sus requisitos, buscan gente que sea proactivas. Proactivas. ¿Qué quiere decir que una persona sea proactiva? Quiere decir que es una persona que se anticipa a un problema y tiene iniciativa propia para resolverlo. Igual que la hormiguita. ¿Sí? El que sea patrón, ¿qué va a querer? Que su empleado, de alguna forma, obviamente, que te haga caso, pero que sea capaz de tomar una decisión sin que tenga que estar preguntando todo lo que tiene que hacer todo el tiempo. Che, hay un papelito tirado ahí, ¿lo alzo? No, alzalo. Si sabes que eso va a beneficiar a la empresa, que eso beneficia a los demás, levántate y álzalo. ¿Sí? Lo podemos aplicar, no sé, acá en la iglesia. Se quemaron 3 focos. Estamos en el medio de la oscuridad. Hace falta que venga, no sé, el pastor de la iglesia o alguien diga, ¿quién puede cambiar el foquito de luz? No, inmediatamente, por iniciativa propia, buscamos una escalera. Si tenemos los foquitos lo cambiamos, si no lo vamos a comprar. Y eso es ser proactivo. Es una persona capaz de anticiparse un problema y resolverlo antes de que tengan que venir alguien a decirle, che, ponte las pilas, o ¿podés hacerlo vos? ¿Sí? Esto busca las empresas en este tiempo. Así como la hormiguita. No se volvió a preguntarle a la reina,
¿qué puedo hacer ahora? Tomo una decisión que beneficie al resto. Ahora, el tercer punto, que yo veo que las hormigas, ¿por qué las hormigas son sabias? Y es porque las hormigas son previsoras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se preparan de antemano para lo que viene. El invierno no las agarra sin comida. Ahora, si nosotros como hijos de Dios queremos aplicar esto a nuestra vida, un hijo de Dios tiene sabiduría dada por Dios, y si cree no tenerla, se la puede pedir a Dios y Él se la va a dar sin reproche, dice la Biblia, para afrontar malos tiempos. Tiempos pueden ser tiempos de crisis económica, de enfermedad, de muerte. El Señor nos ha dado sabiduría para poder tomar decisiones y para poder prever lo que vamos a hacer antes que llegue un problema. ¿Sí? En una crisis económica podemos tener ahorros previamente. Para enfermedades, y si podemos tener una obra social, mejor. Y si no, vemos de prever esa situación. Y así en varios ámbitos de nuestra vida. Ahora, las hormigas tienen la capacidad de realizar nuevos proyectos. Como ya vimos, esta hormiguita salió, buscó otro camino, pero también llega un momento en el hormiguero donde cuando hay cierta cantidad de población, cierto número de población, hay hormigas que salen y fundan otros hormigueros. Salen con una reina y fundan otros hormigueros. O sea que las hormigas tienen proyectos. No se quedan todas en el mismo hormiguero para siempre. Ahora, fijémonos en el ejemplo de José. Dios dio sabiduría a José para que cuando vinieran los 7 años de hambruna en Egipto, hubiera granos guardados y no se murieran de hambre. Dios le dio sabiduría a José. ¿Y qué tenía José de diferente? Y tenía comunión con Dios. ¿Sí? Obviamente lo primero que tenía era comunión con Dios, y Dios le mostró y le reveló lo que iba a venir. Pero también tenía otra cosa José, tenía proactividad en todo lo que él emprendía. ¿Qué pasó cuando lo vendieron como esclavo y lo mandaron a la casa de Potifar? ¿Qué pasó? Terminó siendo ahí el encargado de todo. El encargado de todo. Porque José veía más allá y decía, acá hace falta esto, y lo hacía. Podemos hacer esta mejora, y lo hacía. Cuando José fue a la cárcel injustamente, él llegó a ser el encargado de todos los presos. Siendo preso, él llegó a ser encargado de todos los presos, y todos los presos de esa cárcel tuvieron aún una mejor vida, porque José tenía esa proactividad, se anticipaba a los problemas. No hacía falta que nadie le dijera, a ver José, te están comiendo la rata, no, voy a esperar a ver si el gobernador hace algo. No, José se levantaba y decía, listo, vamos a hacer algo, esto está lleno de ratas, limpiemos la basura, la tiremos, no sé. Él se movía de un lado a otro, y Dios lo pudo usar, y él llegó a ser ahí lo máximo, a gobernar a Egipto, ¿sí? O sea que tenía las dos cosas, tenía comunión con Dios, pero también era una persona que no se quedaba sentada esperando a ver si algo sucedía, si un milagro venía, si alguien le ofrecía un trabajo, él tenía esa capacidad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida, no? Si queremos ser exitosos en todo lo que emprendamos, debemos seguir primero el mandamiento que Dios le dio a Josué. ¿Qué dice Josué 1:8-9? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Volviendo a lo que dijimos al principio, Dios bendice a los esforzados. Dios bendice a quien se esfuerza.
¿Sí? Dios bendice a quien le busca, a quien guarda sus mandamientos. Entonces, si nosotros queremos prosperar en nuestra vida, vamos a decirlo así, secular, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, aún como buenos ciudadanos, en nuestras relaciones con las otras personas, Dios quiere que seamos esforzados. Dios quiere que nos arremanguemos y trabajemos en eso. Dios está buscando gente que sea capaz de prever, ¿sí? Que sea capaz de prever lo que viene, de prepararse. No solamente para servir en la iglesia, sino en sus trabajos. Tenemos que ser responsables y mejorar en nuestros trabajos seculares. Tratar de ser mejores empleados, prepararnos, si hay cursos, hacerlos. Si es posible seguir estudiando. Tenemos que prever, porque cuando lleguen los días malos, el Señor nos va a bendecir, no nos va a dejar faltar nada, pero qué mejor que nos agarren preparados esos tiempos, ¿sí? Tenemos que ser proactivos. No hace falta que nadie nos venga a decir, che, ponete las pilas, prepárate, fíjate. Y tenemos que ser disciplinados. Cualidades que si le aplicamos en nuestra vida espiritual, nuestras vidas serían una bomba, ¿o no? ¿Sí? Si nos preparáramos sin que nadie nos tuviera que decir, che, lee la Biblia, orá, congregate, busca a Dios. Si nosotros tomáramos la iniciativa y decimos, mira, en la iglesia están faltando músicos. Bueno, voy a ponerme a estudiar música, ¿sí? Y ver lo que la iglesia necesita. Están faltando maestros, listo, me preparo y cuando sea el momento yo sé que yo voy a estar listo para cuando Dios me llame al ministerio. Tenemos que ser disciplinados. Qué difícil es ser disciplinado en lo espiritual, ¿no? Leer la Biblia, orar, levantarnos temprano, buscar a Dios. Pero si nosotros, dice la Biblia, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Esto es verdad, ¿no es cierto? Pero también Dios nos muestra a través de su palabra que Él bendice al que se esfuerza. Él bendice al que se esfuerza. Y al que se cansa, le da nuevas fuerzas. Así que este es un mensaje práctico. Es un mensaje que a lo mejor nos lleve mucho tiempo hacerlo, practicarlo a la perfección, pero debemos comenzar, encomendarnos al Señor y pedirle que nos ayude en nuestra vida secular, pero en nuestra vida espiritual, a ser esforzados, a ser diligentes, a buscar al Señor de todo corazón todos los días, a no ser perezosos. Y el Señor nos va a bendecir de una forma que no nos vamos a imaginar. ¿Sí? El Señor nos va a bendecir de una forma que no nos vamos a imaginar. El Señor nos puede dar la capacidad y la sabiduría para avanzar, para prosperar, pero Él va a ver nuestro esfuerzo primero y nuestra actitud de comenzar. Y Él, siempre la gloria se la va a llevar Él, porque cuando alcancemos esos objetivos va a ser porque el Señor nos dio la fuerza, pero también porque nosotros decidimos entregarle al Señor nuestras vidas en todas nuestras áreas. Es algo que tenemos que practicar y le desafío que lea los proverbios. Muchas veces yo leí los proverbios como frases sueltas, ¿sí? Pero cuando uno realmente lee los proverbios, encuentra la sabiduría que encierran esas palabras. Es sabiduría de Dios para que los jóvenes lleguen a ser inteligentes, dice su palabra, para que lleguen a ser personas que aún afecten a su sociedad para bien. Y hay consejos para todos los gustos, para los novios, para los casados, para los que trabajan, para los que no trabajan, para la mujer, para el hombre. Hay consejos para todos. Y es palabra de Dios. Es sabiduría que Dios nos deja para la vida diaria.